Organización y simplificación de tareas ofimáticas con LibreOffice. ¿Cómo consolidar rangos en Calc? A continuación veremos cómo resumir y registrar resultados de hojas de cálculo independientes en una única hoja. Lo haremos con la función consolidar. Para ello seguiremos estos pasos. Primero, debemos preparar las hojas objeto de consolidación. No es necesario que las hojas tengan el mismo tamaño. Pueden tener distinto número de filas o columnas. Tampoco importa si los rótulos o encabezados de las filas o columnas aparecen en distinto orden en cada hoja. Como vemos, ese es nuestro caso. Lo fundamental es que utilicemos en cada hoja los mismos rótulos o encabezados tanto en las filas como en las columnas. Por ejemplo, si en una hoja aparece el rótulo de archivadores, aquí lo tenemos, el rótulo de fila archivadores, en el resto de las hojas donde se utilice debe tener el mismo título. Aquí lo vemos, archivadores. Nunca puede tener otro distinto, ya que en ese caso se crearían filas o columnas independientes de la consolidación. En este ejemplo vamos a sumar los consumos de material de oficina de los 3 departamentos de nuestra empresa para tener una sola hoja resumen. Esto nos permitirá disponer de una visión de conjunto para así poder adoptar decisiones. Observamos que el número de filas y columnas en cada una de las hojas no coincide. También comprobaremos que el orden de los rótulos o encabezados de filas y columnas no es el mismo. Importante, el rótulo de la primera columna, en este caso artículo, debe ser el mismo en cada hoja. Y los rótulos de las filas deben estar en la primera columna de la izquierda. En este caso son los distintos artículos. Segundo, seleccionamos la ubicación de la hoja maestra, resultado de fusionar las otras hojas. En este caso le hemos llamado total. Es conveniente seleccionar una hoja en blanco, ya que no sabemos a priori el tamaño final de la hoja maestra. En este ejemplo hacemos un clic izquierdo en la primera celda A1 de la hoja total. Tercero, agregamos las hojas que vamos a fusionar. Haremos un clic izquierdo sobre el menú Datos y después otro clic en Consolidar. Después haremos un clic izquierdo sobre la primera hoja del libro, en este caso Recursos Humanos. Seguidamente haremos un clic izquierdo sobre la primera celda de la tabla, mantendremos presionado y arrastraremos en diagonal para seleccionar todo el rango de la tabla. Cuando soltamos el clic izquierdo para finalizar, observaremos que aparecerá la referencia de la hoja y rango de ubicación de la tabla de datos. Aquí lo tenemos. Después, clic en el botón Añadir. Aquí tenemos el primer intervalo de consolidación. A continuación repetiremos la misma operación para el resto de hojas. Clic en Contabilidad, seleccionamos la tabla de datos. Aquí tenemos el rango, un clic en Añadir. Seleccionamos la última hoja de Marketing
Seleccionamos la tabla, un clic en el botón Añadir. Aunque en nuestro caso todas las hojas están en el mismo libro, si estuvieran en distintos archivos simplemente tendríamos que seleccionarlas, igual que hemos hecho antes. Cuarto, seleccionamos el tipo de operación y marcamos las casillas de rótulos. Una vez que hemos agregado todas las hojas, vamos a seleccionar el tipo de operación que haremos con ellas. En este ejemplo queremos sumar los artículos de material de oficina que ha consumido cada departamento de nuestra empresa en los últimos 3 ejercicios. Para seleccionar el tipo de operación, desplegaremos en la flecha de función y después un clic sobre el tipo de función que queremos utilizar, en este caso suma. Por último, como estamos consolidando por el método de categorías, haremos un clic izquierdo en el apartado Opciones y después debemos seleccionar las etiquetas de filas y etiquetas de columnas. Para finalizar, haremos un clic en el botón Aceptar. Aquí tenemos el resultado final. Hemos conseguido sumar los artículos de cada uno de los departamentos en una sola hoja resumen y teniendo en cuenta además el ejercicio correspondiente. Como vemos, ha consolidado siguiendo el orden de la primera hoja, por lo tanto vamos a cambiarlo. Aquí lo tenemos. Importante, si añadiésemos alguna fila o columna nueva en alguna de las hojas, tendríamos que modificar los rangos en el cuadro diálogo de la función de consolidación.